Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos como cada programa, como cada viernes, sobre todo en este resumen que estamos haciendo de los seminarios de Apocalipsis que se están dando los días sábado. Por eso les recordamos que sigan nuestra programación, no solamente a través de la televisión, sino también a través de las plataformas virtuales, como por ejemplo YouTube. A través de YouTube no solamente pueden seguir este contenido, sino mucho más contenido que tenemos subido a esa plataforma, como al resto de las redes sociales a través de las cuales nos pueden seguir, pueden darle like, pueden compartir el contenido, ¿sí? Y también ayudarnos para que el mensaje del Evangelio pueda ser predicado a todo el mundo a través de la internet. Mientras tanto, de que vamos a ir presentando el tema, le vamos a dar la bienvenida, como siempre, a Matías López, que nos acompaña con cada una de las explicaciones de los versículos y de las preguntas. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Johnny. Hola a todos los que están ahí del otro lado. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Les recordamos que este programa es importante, que lo podamos seguir y que podamos entender de que toda la programación que estamos realizando, tanto los programas que salen a la mañana, y como la tarde son de preguntas y respuestas, van de la mano y van acompañando y nos van aclarando los diferentes temas que encontramos en este libro que es tan lindo, que se llama Apocalipsis. Este seminario, la idea es que podamos juntos poder seguir creciendo y descubriendo los tesoros que encontramos aquí. Por eso no te olvides de que en nuestro canal de YouTube está a disposición todo el contenido para que puedas acceder de manera totalmente gratuita. Así que te invitamos a que compartas, a que accedas, a que veas los programas y que también puedas suscribirte si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube. Así es, y hablando de suscribirse al canal de YouTube, también tenemos nuestro canal secundario, Perspectiva Siglo XXI Podcast, a través del cual, si nos contactas mediante los diferentes medios de contacto que van a ir apareciendo a lo largo del programa, sea el WhatsApp o sea nuestro correo, podemos hacerte llegar una reflexión bíblica todos los días a tu dispositivo móvil. Sin más, vamos a empezar con el tema que nos trae en esta oportunidad, que es el resumen de la última guerra que predice el Apocalipsis. ¿De qué se trata? Siempre se habla de que va a haber una batalla, de que va a haber diferentes maneras de cómo va a finalizar el mundo, pero vamos a descubrir qué es lo que la Biblia nos dice al respecto. Y la primera pregunta, la que nos introduce al tema en cuestión, es ¿cuáles son las dos resurrecciones de las cuales habló Jesucristo? Es decir, ¿qué papel juega la resurrección en este tema? Así es, y todo está determinado por lo que dice la Biblia, como siempre le decimos. No es lo que nos parece a nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que acaba de preguntar Johnny, ¿no? Lo de esto de la batalla con las resurrecciones? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Jesús en Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y a medida que vayamos desarrollando el programa, vamos a ir entendiendo cuándo van a resucitar unos, cuándo van a resucitar otros, de qué es esto que habla Jesús. Pero lo que sí tenemos que entender es que Jesús habla, es claro y habla explícitamente de dos tipos de resurrecciones, ¿no? Dice, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Tarde o temprano, todos van a oír la voz de Dios, hayan querido escucharlo durante su vida o no. Y dice, fíjense en lo siguiente, y los que hicieron lo bueno, o sea, aquellos que decidieron seguir a Cristo, llevar el estandarte de la verdad hacia todos los lugares donde se dirigían, saldrán a la resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a la resurrección de condenación. Entonces, hayas hecho lo bueno o hayas hecho lo malo, vas a resucitar algún día. Alguno para vida y otro para condenación. Entonces, ¿qué son estas dos resurrecciones? ¿De qué es esto que habla Jesús? Bueno, a lo largo del programa lo vamos a ir descubriendo. Vamos a ir a la siguiente pregunta, John. ¿Qué periodo comenzará cuando resuciten los fieles? Y acá te está haciendo alusión a esa resurrección de vida. Cuando Jesús habla de aquella resurrección, aquellos que hicieron lo bueno van a recibir la resurrección de vida. Y fíjense que dice Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, fíjense, si hay algo que marca esta resurrección, es un tiempo determinado. Y es 1000 años. Y acá no estamos hablando de tiempo profético, no un día, un año, sino que estamos hablando de 1000 años en concreto. Son 1000 años literales. La palabra que se utiliza viene de milenio, y milenio significa, está unida, viene del griego, que está unida por la palabra 1000 y la palabra años, o sea que son literalmente 1000 años. Entonces fíjense que hay una distinción ya, y acá está hablando aquellas personas que se mantuvieron, firmes a la causa de Dios. Los que dicen, fíjense, no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Entonces, ¿qué es recibir? ¿Qué es no adorar a la bestia y no recibir la marca en su frente? Bueno, eso lo vamos a estudiar después, pero tiene que ver con no obedecer a aquello que Satanás pretende que vos hagas. Permanecerte siempre al lado de las filas de Dios. ¿Y qué es lo que sucede durante estos 1000 años? Es lo que vamos a aprender hoy. Es lo que vamos a estudiar en profundidad en este programa. Por eso no te lo podés perder. Y el 5 y 6 dicen lo siguiente. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y acá es algo que la verdad es hermoso de entender. Y nosotros tenemos dos caminos que elegir. O sea, tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. O servimos a Dios o no. Acá no hay un término medio, acá no hay, bueno, de lunes a viernes sí, pero sábado y domingo no. Tenemos que tomar una decisión y mantenernos firmes en esa decisión. Y todos aquellos que decidieron seguir a Cristo, dice, ¿qué es lo que decía en el versículo anterior? Que aquellos que van a resucitar, van a reinar con él 1000 años. Y esta es la primera resurrección. Pero fíjense que dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron esos 1000 años. Y acá habla de bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquellos que tienen parte en la primera resurrección van a reinar con Cristo para siempre. Y yo sé que por ahí mientras vayamos hablando, quizás nos vamos a poder seguir bien el hilo a todo el programa, porque es mucho conocimiento, pero al final vamos a he diseñado una línea de tiempo donde vamos a ir explicando. Así que vamos a ir repitiendo, quizás un mismo versículo aparezca más de una vez, pero eso es necesario para que vayamos entendiendo los diferentes matices. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que venimos hablando hasta ahora. Va a haber una primera resurrección, una segunda resurrección. Jesús habla de estas dos. Habla de un periodo de 1000 años donde los santos van a juzgar junto con Dios. Pero ¿esto cuándo va a suceder? Vamos a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué pasará con la tierra durante los 1000 años? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Son una serie de preguntas que hablan qué es lo que va a pasar durante esos 1000 años. Entonces, cuando Cristo venga, me voy a adelantar un poquito a un versículo que viene más adelante, comienza este periodo de 1000 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar esos 1000 años en la tierra? Lo primero, ¿qué dice Jeremías, el capítulo 4? Versículos 23 al 25. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellas luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Entonces, tenemos que entender que durante este periodo de 1000 años, la tierra va a estar completamente desolada y arruinada. Va a estar totalmente destruida. Fíjense que Apocalipsis, el 16 y el 17, hablan acerca de que va a haber un gran terremoto, que se van a perder islas, las montañas se van a desvanecer. Va a ser tal
tan tremendo, va a ser tal todos los eventos que van a acontecer a la segunda venida de Jesús, que la tierra va a quedar inhabitable. O sea que cuando venga Jesús, no va a haber nadie que habite la tierra, no va a haber ningún ser humano que habite la tierra, porque dice que es clarito, ¿no? Todas sus ciudades están desoladas, el campo fértil ahora es un desierto, no hay nada de lo que habite la tierra de lo que hasta ahora conocemos que habitaba la tierra. Entonces, en el periodo de esos 1000 años, ¿cómo va a estar la tierra? Desolada y vacía. Entonces, vamos a la siguiente pregunta ahora, Johnny. ¿Qué pasará con Satanás durante los 1000 años? Muy bien. ¿Qué va a pasar con Satanás? ¿Qué dice Apocalipsis 20? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, estamos hablando ahora en un idioma, podríamos decir, en un tipo simbólico, ¿no? Entonces, Juan, el profeta, ve a un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo, dice, y una gran cadena en la mano. Esta cadena no tiene que ver con un encadenamiento literal, con una cadena, sino con una sucesión de acontecimientos que hacen que Satanás tenga que sufrir la suerte de lo que va a pasar. Entonces, fíjense, ¿quién es el que va a estar encadenado durante esos 1000 años? Acá es bien clarita, porque dice que con esa cadena prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás. En ese periodo de 1000 años, Satanás va a estar atado. ¿Pero qué significa estar atados? Vamos a leer el versículo 3 ahora. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Y qué dice acá el texto? La tierra, desolada y vacía, ahora se convierte en el abismo de Satanás. Y acá permanece encerrado. Pero las cadenas no son cadenas literales, sino que las cadenas tienen que ver, fíjense, que dice, para que no engañase más a las naciones. Esas cadenas con las que se encarcela Satanás, tiene que ver más con que él ya no va a tener a quién engañar. Por más que él quiera, no va a poder seguir realizando su trabajo, porque la tierra ¿cómo va a estar? Desolada, vacía, sin habitantes, sin animales, sin nada. ¿Se entiende? Vamos a ir explicando de a poquito, vamos a ir explicándolo y a medida que avancemos vamos a ir dando más detalles. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, durante estos 1000 años, Satanás va a estar encadenado. Estar encadenado significa sin la presencia de ningún ser humano ni ninguna persona a quien él pueda engañar. Pero después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, si el estar atado significa no tener a quien engañar, estar desatado, ¿qué significa? Tener a alguien a quien engañar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En el periodo de 1000 años, que comienza con la venida de Jesús, Satanás va a estar preso porque no va a tener a quien engañar y la tierra va a estar totalmente desolada. Pero al final de estos 1000 años, por un poco de tiempo, Satanás va a volver a tener personas a quien engañar. ¿Y quiénes son? Bueno, sigamos investigando a ver qué es lo que dice la Biblia. Fíjense que dice Isaías 14, 19 y 20. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Tú no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Y acá fíjense que tenemos que destacar dos elementos importantes. Acá Satanás, hablando al profeta, ¿no?, con la figura de Satanás, le está diciendo, fíjense, tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, ¿no? No serás contado con ellos en la sepultura. ¿Qué quiere decir? Que aquellos impíos que decidieron desobedecer a Dios van a estar muertos, pero Satanás no.
O sea que en la tierra no va a haber conciencia humana viva. ¿Sí? ¿Se entiende esto? El único que va a estar vivo en la tierra durante esos 1000 años va a ser Satanás. Eso tiene que quedar en claro. Vamos a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué pasará con los impíos durante el milenio? Ya respondimos un poquito recién, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Isaías 24, del 19 al 22, dice lo siguiente. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá que en aquel día Jehová castigará al pueblo de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en la mazmorra. En prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Y en estos textos encontramos la desolación total de la tierra. Aquellos que estaban vivos, pero que decidieron desobedecer a Dios, van a recibir su recompensa, pero no va a ser su recompensa total. Todos aquellos que decidieron desobedecer a Dios, no escuchar la palabra de Dios o escucharla a medias, van a tener un solo final, que va a ser la muerte. Pero fíjense, dice, cuando esté la tierra, que ya vimos cuál era el periodo de esos 1000 años, cuando la tierra esté desmenuzada, la tierra dice que va a ser conmovida, las potencias celestiales van a temblar a causa de la venida del Hijo del Hombre, dice que a pesar de todo esto acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, ¿no? Y a los reyes de la tierra sobre la tierra, o sea, no va a haber quedar nadie sin juzgar. Pero aquellas personas que vivían en la tierra, dice, van a ser como encarcelados y van a quedar encerrados, pero su castigo final no va a ser en ese día. Va a ser después de muchos días. Entonces los impíos van a morir porque tienen que morir, no porque Dios quiera matar a las personas que deciden no obedecerlo, sino es un acto de amor. Tenemos que entender que van a dejar de existir porque en la nueva tierra ellos no van a poder disfrutarla. Entonces, en su infinito amor, Dios no les va a dar. Para ellos, eso sí sería un castigo eterno, vivir con Cristo. Por eso es importante entender lo que dice. Pero ese no es el castigo final. El castigo final se va a dar más adelante, dice. Y por eso Jesús hablaba de las dos resurrecciones. La resurrección para vida y la resurrección para condenación. Tenemos que ir hilando todo lo que venimos aprendiendo y leyendo. Vamos a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué pasará con los fieles durante el milenio? Y hasta ahora vimos, hay un pequeño repaso rápido. Cuando Jesús venga se inaugura el milenio, ¿no? Empieza a contarse el tiempo del milenio. La tierra, debido a la segunda venida de Cristo, queda totalmente desolada y vacía, sin habitantes en la tierra. El único que queda es Satanás, sin poder tentar a nadie. ¿Por qué? Porque como vimos en el versículo anterior, los impíos, todos aquellos que decidieron no obedecer a Cristo, cuando Él venga van a morir. Pero cuando Jesús venga no van a resucitar todos aquellos que decidieron no obedecer a Cristo. Ahí no hay ninguna resurrección de impíos, solamente una especial que ya vamos a ver. Pero entonces, mientras la tierra esté desolada, ningún impío vivo, o sea, ninguno que no haya decidido obedecer a Cristo, y Satanás sin tener a quien tentar, ¿qué va a pasar con aquellos que deciden mantenerse fiel a Cristo? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, leyendo esto, todos aquellos que resucitan con Cristo, cuando viene Cristo, todos aquellos fieles que resucitan con Cristo, son trasladados al cielo. O sea, Jesús viene, los impíos reciben su merecido, su castigo, los fieles son trasladados al cielo con Cristo.
Y por 1000 años se sentaron, dice, sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Durante 1000 años aquellos fieles y justos tienen la facultad de juzgar. Y fíjense cómo explica Pablo esto, en 1 Corintios 6, 2, 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha ser de juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más a las cosas de esta vida? Vamos a tener la oportunidad no de juzgar, de dar una sentencia, pero sí Dios en su infinito amor nos da la tranquilidad de poder, y Él nos va a explicar, y Él nos va a decir por qué tal persona está en el cielo y tal persona, o sea, fue salvada y tal persona fue condenada. Durante esos 1000 años los registros, los libros se van a abrir, y vos y yo, si estamos ahí, vamos a poder entender por qué el vecino no está, por qué el vecino sí está, por qué esa persona que nosotros creíamos que ni loco iba a ser perdonado por Cristo tiene una nueva oportunidad y está en el cielo. Porque esa persona que nosotros de afuera la veíamos que era buenísima, que era un excelente cristiano, que cumplía con toda la palabra de Dios, no está. No va a quedar duda en el universo completo que el juicio de Dios fue un juicio justo y amoroso. Entonces, durante esos 1000 años, mientras algunos, los salvos, estén en el cielo, y Jesús se tome el trabajo de uno por uno, revisar por qué se le tomó la sentencia que se le dictó, Satanás va a estar en la tierra solo y encadenado. Vamos a ir a la siguiente pregunta, John. ¿Cuándo ocurrirá la primera resurrección? Es decir, la de los muertos fieles. Y ya hablábamos acerca de la resurrección. Entonces, ¿cuándo es que va a pasar? ¿Cuándo es esa resurrección que Jesús dice para vida eterna? ¿Se acuerdan que empezamos leyendo Juan 5, 28 y 29? Que decía que va a haber una resurrección para vida eterna. ¿Cuándo es y cuándo ocurre? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4, 16? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en ese momento, cuando Cristo venga en gloria y majestad, acompañados de millares de ángeles, Él va a retribuir a cada uno según sea su obra. Y todos aquellos que están en el polvo, todos aquellos que murieron y están descansando en el Señor, van a resucitar primero. Entonces, mientras por un lado tenemos caos, todos aquellos que decidieron desobedecer a Dios, dice el mismo Apocalipsis que le van a pedir a las peñas que caigan sobre ellos, a los montes que lo devoren, porque ¿quién podrá mantenerse en pie? Dice, ¿no? Lo leíamos el otro día. Si vos te permaneces fiel a Cristo, vas a poder reencontrarte con esas personas que vos perdiste. Mientras aquellos que deciden desobedecer a Dios reciben la recompensa por lo que ellos hicieron, que es caos, maldad, sufrimiento, vos vas a poder enfrentar este momento con esperanza. Vos vas a tener la posibilidad de que un ángel del Señor traiga a tus brazos a ese ser amado que perdiste. Te va a poder traer a tus brazos quizás ese hijo que perdiste. Vas a volver a abrazar a ese papá, a esa mamá, a ese hermano, abuelo, tía que tanto querías y que descansa en el Señor. Entonces, ¿es importante o no entender esto? Claro que sí. Nuestra vida depende de esto, nuestro futuro depende de esto. Estudiar lo que dice el Apocalipsis nos tiene que traer esperanza. ¿Saben? Cuando esta cosa suceda, nosotros no nos tenemos que asustar, al contrario. Y Jesús lo dijo, os lo he dicho esto ahora. Ustedes ya lo saben de antemano. Y se los dije, no para que tengan miedo, sino que para que cuando suceda, entonces crean. Y muchas veces nos tomamos la libertad de estudiar la Biblia como un libro pasado. Y estudiamos las profecías y decimos esto, bueno,
y somos buenísimos explicando. No, porque este símbolo significa este poder que ya pasó, después sigue aquel otro, y nos quedamos en el pasado. La Biblia la dejamos ahí en el pasado. Y nos olvidamos que la Biblia también se aplica a nuestro presente, pero que sobre todo nos dice cómo va a ser el futuro. Entonces, si todo lo que viene diciendo la profecía se cumple, ¿por qué dudar ahora? ¿Por qué no vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, sabiendo las cosas que van a venir, pero afrontándolas con fe y con esperanza? Para esa fue escrita la palabra de Dios. Para traerte esperanza en este momento de dificultad. Para darte ánimo en este momento de tristeza. Para darte fuerza aunque vos hoy te sentís cansado. Cristo quiere mostrarte que a pesar de que el caos reina en este mundo, Él sigue al control de la historia. Y si Él está al control de la historia, quita y pone reyes, sostiene la tierra girando en su eje, a los planetas alrededor del Sol, los universos enteros, ¿no puede también controlar tu vida si se lo permitís? ¿No puede también darte una nueva oportunidad si se lo permitís? ¿No puede darte la solución a esos problemas tan difíciles que tenés de solucionar hoy? Claro que sí. Dios ya tiene todo resuelto, solo tenemos que estudiar y prepararnos y hacer nuestra esta esperanza y compartirla con los demás sobre todo. Vamos a la siguiente pregunta, John. ¿Cuántos años después de la primera resurrección resucitarán los otros muertos? Y unos versículos atrás leímos que Isaías en el capítulo 24 decía de que iban a ser castigados por un breve tiempo. Entonces dice, ¿cuándo va a ser esta resurrección de los muertos? Que dice Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces volvemos a hacer un repaso, un breve repaso. Cristo viene, resucitan los fieles, mueren los impíos, pero no mueren para siempre. Mueren por un periodo de 1000 años. Recuerden que esa es la cadena de Satanás, no tener a quien tentar. El liberar de esas cadenas por poco tiempo tiene que ver con esta pequeña resurrección de los impíos. Los muertos, porque ¿quiénes son los únicos que quedan muertos? Aquellos que a lo largo de la historia, desde la fundación del mundo hasta que Jesús vino, desobedecieron los mandatos de Dios. Y ahí vamos a encontrar ricos, pobres, gente de mucha influencia, gente quizás con poca influencia, de todas las edades y de todos los siglos. Pero luego de estos 1000 años, van a volver a vivir para recibir su recompensa. Y ya vamos a ir entendiendo un poquito más después. ¿Qué ocurrirá con... Johnny, la siguiente pregunta, mira, me emocioné y ya la estaba leyendo yo. Está bien. ¿Qué ocurrirá con la santa ciudad de Dios al terminar el milenio? Entonces, cuando termina el milenio, los impíos resucitan. Recuerden que cuando Cristo venga ahí en 1 de Tesalonicenses 4 dice que los santos, los fieles, los santos, los que decidieron obedecer a Dios, van a ser trasladados al cielo. Entonces, en la segunda venida, Jesús nunca toca la tierra. La santa ciudad nunca toca la tierra. Eso tiene que quedarnos claro. No es que la santa ciudad desciende a la tierra, sino que los fieles y los santos son trasladados al cielo. 1 Tesalonicenses 4, 14 en adelante, ahí tienen que leer. ¿Sí? Nosotros, Cristo no va a venir a tocar la tierra, los santos serán trasladados. Entonces, durante el milenio, si durante el milenio nosotros, los salvos, Dios quiera que yo esté, yo quiero estar, ¿no? Estoy tratando de hacer todo lo posible. Y tenemos que vivir cada día como si nos sintiéramos salvos, nos tenemos que sentir salvos. Porque si decidimos obedecer a Cristo, tenemos que vivir una vida de acorde a lo que decimos. Entonces vamos a obtener nuestra recompensa. Vamos a ver qué sucede, Johnny. Apocalipsis 21, 2.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una vez que se cumple el milenio, Satanás es liberado de sus cadenas. Y a qué llamamos a la liberación de las cadenas es la resurrección de los impíos, la resurrección de aquellos que desobedecieron a Dios. Por un breve tiempo, ellos van a estar en la tierra y ahí, en ese mismo momento, la santa ciudad va a descender desde el cielo. La santa ciudad, con Cristo y con todos aquellos fieles que se juntaron, con los que estuvieron fieles cuando Cristo vino Jesús con vida, sumado a todos los fieles que a lo largo desde la creación del mundo estuvieron, hicieron las cosas conforme a lo que Dios quería, con más o menos conocimiento. Pero a todos aquellos que ante el juicio Dios decidió que eran inocentes. ¿Se va entendiendo? ¿Me explico? Porque es un tema bastante complicado, ¿no? Entonces, la santa ciudad va a empezar a descender. Vamos a ir a la siguiente pregunta, John. ¿Qué pasará con los muertos impíos y con Satanás cuando los 1000 años se cumplan? Entonces, cuando terminen los 1000 años, ¿qué va a suceder? Vamos a leer Apocalipsis 20, 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Fíjense que cuando terminen los 1000 años, acá se acuerdan que estábamos hablando, cuando se cumplan los 1000 años, que mientras los santos van a estar juzgando en el cielo, Satanás será suelto de su prisión. Y ser suelto de su prisión tiene que ver con eso. Va a tener la posibilidad de ir a engañar a todas las naciones. ¿Sí? Va a poder engañar a todas las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Quiere decir que si va a poder engañar a las naciones, quiere decir que la tierra en ese momento va a estar habitada. Y si va a estar habitada, ¿por quién va a ser? Ya lo vimos recién. Por aquellos impíos que murieron cuando Jesús vino, sumado a todos aquellos que desobedecieron a Dios desde la fundación del mundo. Y los va a reunir para la batalla. Esta batalla también se la conoce como el Armagedón en etapas. No vamos a profundizar en este tema. Pero sí vamos a hablar un poquito acerca de Gog y Magog. ¿Qué es esto de Gog y Magog? Gog y Magog es un título que se le da a una coalición civil que iba a enfrentar al pueblo escogido. Pero este no era el primer término, ni era el primer lugar donde se iba a ocurrir este enfrentamiento de los salvos junto con los perdidos. Esto es una figura que toma Juan del profeta Ezequiel. Y primero vamos a leer un poquito esta profecía para que podamos entender de lo que trata el Apocalipsis. Jeremías 39 dice lo siguiente: Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano de izquierda, y la derribaré, derribaré tus saetas de tu mano derecha. Esto está en Ezequiel 39, 1 al 3. Si ustedes después quieren profundizar un poquito más, la profecía de Ezequiel contra Gog y Magog la van a encontrar en Ezequiel 38 y 39. Pero esta figura, fíjense que es tomada de un pueblo que existía. Gog, que era príncipe soberano de Mesec, era una persona. Pero la Biblia dice un poquito más. Y para eso tenemos que leer del 4 al 6. Sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo, y te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor.
Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y por algo, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y Juan toma esta figura del profeta Ezequiel. ¿Saben? Esta era una profecía que se le decía profecía condicional. ¿Qué quiere decir? Que se tenía que cumplir una condición para que esta profecía se cumpliera. Esta profecía se iba a cumplir si Israel cumplía la voluntad de Dios. Si Israel no desobedecía a Dios y vivía conforme a lo que decía su palabra y no mataban a Jesús y lo adoraban y entendían el verdadero significado de todas las escrituras que ellos custodiaban, iban a ser una potencia a nivel mundial. Y estos reyes, junto con los demás pueblos, iban a ver la prosperidad de Israel y se iban a querer enfrentar contra Israel por envidia, porque ellos tenían al Mesías, ¿no? Recuerden, ya lo vimos, pero no recuerden, una profecía condicional tiene que ver con la profecía clásica. Las profecías generalmente las encontramos en el Antiguo Testamento. El Apocalipsis es una profecía apocalíptica, las que encontramos en Apocalipsis y Daniel. Entonces, ¿cuál es una de las principales diferencias? Es que la profecía clásica se tienen que dar ciertos parámetros para cumplirse. La profecía apocalíptica es palabra de Dios, al igual que la clásica, pero se va a cumplir sí o sí. Entonces, fíjense que acá Juan toma esta figura de esta guerra que hay, que supuestamente iba a haber, pero no se llegó porque el pueblo judío desobedeció. Y sobre la faz de la tierra de los campos caerás, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog. Y ya vimos que la primera destrucción de la tierra fue con agua, y que ahora la segunda va a ser con fuego. Entonces hay una guerra acá entre Jehová y sus seguidores contra Satanás y sus seguidores. Pero el fin siempre es el mismo. Fíjense que dice el 7:39, 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Y como ya te dije varias veces y me gusta decir, esto va a suceder lo quieras o no. Esto va a suceder estés preparado o no. Esto va a suceder estés de acuerdo o no. Pero que algo te quede en claro, va a suceder. Y Juan, tomando esta figura de esta guerra entre los santos, entre Dios y los enemigos, la aplica al fin de la historia. Esa coalición que se va a realizar a través de Satanás, por un breve lapso de tiempo desatado, convenciendo, y ahí van a estar los mayores generales de la historia. Ahí van a estar los mayores artífices guerreros que quizás en su vida nunca habían perdido una batalla. Y van a preparar, y van a crañar, y van a ver la manera de poder enfrentar a la santa ciudad. Y esa es la última guerra que registra el Apocalipsis. Y que para eso vamos a tener que leer la siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué pasará con Satanás y los impíos cuando pretendan tomar por asalto la santa ciudad? Y para eso, recuerden, al fin de los 1000 años va a suceder. Satanás va a ser desatado, quiere decir que los impíos van a resucitar y va a pasar lo siguiente, Apocalipsis 20, 9 y 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo y los que engañaba, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y cuando Satanás quiera y tenga esta potestad, dice, quizás se construyan armas de destrucción masiva cuya construcción no tenga precedente, y van a intentar arremeter contra el campamento de los santos, contra la ciudad amada. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que terminen los 1000 años, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descienda
con Cristo y los salvados, Satanás se va a tomar el atrevimiento de querer enfrentar una vez más a Cristo. Va a utilizar todas sus artimañas para convencer a aquellos impíos que resucitaron de que era injusto que ellos estuvieran ahí y de que los salvos estén en el lugar que estaban. Pero en ese momento, dice que cuando quieran atacar a la santa ciudad, Dios hará descender fuego del cielo y los va a consumir. Y ya hablamos en otros programas y hablamos acerca del fuego eterno, que no existe, que es un fuego que va a estar por la eternidad prendido, sino que es un fuego, una situación circunstancial y momentánea, cuyas consecuencias van a durar por los siglos de los siglos. Entonces, eso es lo que va a suceder cuando descienda a la santa ciudad con los santos y con el pueblo. O sea, el impío, el pecado, ¿va a reinar para siempre en la tierra? No. El universo va a estar expectante en este momento. El universo va a contemplar la escena final de la historia humana. La destrucción del pecado se va a dar ahí. Ya no se va a hablar nunca más del pecado ni de Satanás. El universo aún va a exclamar que Dios era justo, que sus caminos traen vida y que desobedecerlo trae muerte. Y esta es la segunda muerte. La segunda muerte solamente la van a sufrir aquellos que desobedezcan a Dios. Aquellos que permanecen fiel a Dios no van a sufrir de la segunda muerte. Solo la primera, que Jesús la compara a un sueño. Así que esto no te da esperanza. Si tenés algún conocido, algún amigo, alguna persona cercana que tenía la fe, que creía en Dios y fue al descanso, no va a quedar ahí. Dios lo va a resucitar. Y este mundo de maldad, de angustia, este mundo de sufrimiento, pronto va a terminar. Y Cristo es bien clarito, y fíjense que la Biblia es bien clarita. Juan nos da el detalle de lo que va a suceder con la historia, con nuestro futuro. Entonces esto no nos tiene que traer miedo, al contrario, nos tiene que traer paz, felicidad. Fíjense que dice en Apocalipsis 20:14, Johnny, léelo por favor. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y a partir de este momento no va a existir más muerte en el universo entero. A partir de este momento no va a haber más dolor en el universo entero. Las primeras cosas pasaron. Todo aquello que te traía angustia, dolor, sufrimiento, no va a ser más. Esto te tiene que dar esperanza, mi querida amiga, mi querido amigo. El entender que el dolor, la muerte, la angustia tiene un fin. Y Dios te ama tanto que te da todo para que vos aprendas qué es lo que viene. Dios en su infinito amor se toma el trabajo de a través del profeta Juan contar cómo va a ser la historia. Pero no para que tengas miedo de los acontecimientos que vengan, sino para que todo lo que venga de ahora en adelante lo afrontes con fe. Lo afrontes seguro de que si bien vienen momentos difíciles, yo no te puedo decir si en un año, 10, 15, porque solo Dios sabe el tiempo, pero sí te puedo asegurar que todo muestra que Cristo pronto viene a buscarnos. Entonces, ¿por qué miramos hacia el futuro con miedo? ¿Por qué miramos hacia el futuro con desesperanza? Estudiemos la palabra de Dios y vivamos una vida llena de esperanza. Vivamos una vida plena sabiendo de que es Cristo quien sigue al control. Sabiendo que es Cristo que maneja los hilos de este mundo. Y vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Qué hará Jesús después de que la tierra sea purificada por el fuego? Entonces, cuando los santos bajen con la nueva Jerusalén y con Cristo,
dice que va a descender fuego del cielo. Ya no va a haber más muerte. Ya no va a haber más dolor. ¿Qué le espera a aquellos que decidieron ser fieles sin importar el precio o el costo? ¿Qué dice 2 de Pedro 3, 10 y 11? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y acá Pedro está hablando acerca de que todo va a ser deshecho. Que como nosotros, conociendo el desenlace de la historia humana, no vamos a vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo no te vas a tomar el trabajo de compartir este mensaje a tus conocidos? ¿Cómo no le vas a hablar de este mensaje de esperanza a aquellos que hoy sienten desesperanza? Cristo te da una nueva oportunidad. Todos los días vos tenés la posibilidad de dar a conocer este mensaje. ¿Por qué nos quedamos de brazos cruzados? Y sigue diciendo Pedro: esperando y apresurándoos para la venida del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En otras palabras, Pedro está diciendo: nos damos cuenta que este mundo no da para más. Nos estamos dando cuenta que estos cielos, la tierra en la cual vivimos, cada vez hay mayor desolación. La moral en las personas cada vez está más degradada. Cada vez a lo bueno, a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, y viceversa. Todo grita de que este mundo no da para más. Hasta los científicos y los más estudiosos y los más inteligentes están buscando la manera de encontrar vida en otros planetas. Los diarios hablan de que este mundo no le queda mucho. Se están agotando los recursos. Los mismos diarios hablan de que la maldad es cada vez mayor. Y en este contexto podríamos pensar de que la verdad es todo desesperanza. Y por eso me encanta en el versículo 13 que Pedro dice, pero, y cuando viene un pero, la cosa cambia. La cosa da un giro de 180 grados. Mientras el mundo sufre de desesperanza, mientras el mundo no ve un futuro prometedor, nosotros esperamos, según la promesa, cielos nuevos y una tierra nueva. Mientras todo grita que ya el mundo no da para más y que el dolor es cada vez mayor y que la injusticia social no se puede soportar y todos ven desesperanza, tristeza y agonía, nosotros esperamos algo mejor. Nosotros tenemos una vida llena de esperanza, una vida con unos cielos nuevos y una tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Y el Juan lo explica de esta manera. Apocalipsis 21, 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Y así como Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva, te promete hoy una nueva vida. Él hoy te promete, no solo promete, sino que te da la oportunidad de que vos tengas una nueva oportunidad. La oportunidad de ver cómo llegaste hasta hoy. ¿Qué es aquello que te trajo? ¿Cuáles fueron las malas decisiones que venís arrastrando? ¿Qué es esa mochila que traes cargando? Si Dios puede hacer un nuevo cielo con este cielo que tenemos, si Dios puede hacer una nueva tierra con esta tierra corrupta, llena de vanidad y orgullo, ¿cuánto más puede hacer de vos una nueva persona? Si se lo permitís. ¿Cuánto más puede hacer de vos una persona mejor? Si se lo permitís. Ya vimos el panorama completo de la historia. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué dice el 3 y el 4? Y oí
Y oí una voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y la Biblia es bien clarita. Y podríamos hacer mucho énfasis en el dolor, la destrucción, el sufrimiento, pero no es ese el enfoque del Apocalipsis. No es ese el enfoque que tenemos que darle a la Biblia. En medio de todo ese sufrimiento, de esa confusión, Dios te da tranquilidad. En medio de esa destrucción, Dios promete construirte un nuevo lugar. Y Dios va a morar con nosotros. Y Jesús va a secar esa última lágrima tuya corriendo por tus mejillas. Y te vas a reencontrar ahí con esas personas y vas a poder pasar tiempo con ese ser amado que perdiste. Y ya no te va a doler la espalda ni la cabeza y tu cuerpo va a ser hecho nuevo. Y ya no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque estas cosas que estamos viviendo hoy nunca fueron el plan de Dios para sus hijos. Nunca fue la voluntad de Dios que nosotros padezcamos este mundo. Todo vuelve a estar en armonía. Luego de estos 1000 años, todo vuelve a estar en armonía. El universo entero va a exclamar a una que Dios es amor. Imagínate este momento. No más angustias, no más dolores, con la familia que perdiste, porque estoy seguro que todos perdimos familiares. Pero Dios nos ama tanto que quiere darnos una vida mejor. Y está bien clarito esto. Y la Biblia es bien clara. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer con estas verdades que nos está explicando el Apocalipsis? Y antes de terminar el programa, quiero hacer un breve repaso. No sé si va a ser muy breve, pero para poder poner en línea todo lo que aprendimos hoy. ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué es lo que da el inicio al milenio? La segunda venida de Cristo. Con la segunda venida de Cristo va a haber una primera resurrección de los fieles. ¿Sí? Ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Una primera resurrección de los fieles. Esos fieles que permanecieron y se encontraron con Cristo. Su segunda venida vino cuando estaban vivos. Se le suma a aquellos fieles que murieron. Y estos dos grupos, de los fieles que descansaban en el Señor, más los fieles que están vivos, se juntan y son trasladados a la Nueva Jerusalén. Y mientras esto espera a aquellos que deciden obedecer a Cristo, aquellos que tuvieron parte en la muerte de Jesús van a resucitar, también dice Apocalipsis 1:7. Esto es lo que se llama la resurrección especial. A aquellos que tuvieron contacto directo con la muerte de Cristo. Jesús le dijo a Anás y Caifás: me verán venir verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. En simultáneo, aquellos que decidieron desobedecer a Dios, todas las veces que nosotros le mandamos un mensajito, todas las veces que nosotros le hablamos y ellos hicieron oídos sordos, van a morir. Y ahí están las referencias de los textos. Entonces, con eso se inaugura los 1000 años. Durante esos 1000 años, aquellos fieles resucitados y los que estaban vivos cuando vino Cristo, ascienden al cielo. Son trasladados al cielo. Ahí cada uno va a tener la oportunidad de preguntar por esa persona que no encuentra en el cielo. Y Dios nos va a dejar en claro por qué se dictó la sentencia que se dictó. Por qué está en el cielo y por qué no. En la tierra, totalmente vacía, en simultáneo durante esos 1000 años, Satanás va a estar encadenado porque no va a tener a quien engañar. Pasados los 1000 años, la Nueva Jerusalén desciende, y ahora sí desciende a la tierra. En ese descenso,
queda la segunda resurrección de los impíos. Satanás los convence de atacar una última vez. Ellos son convencidos y atacan la Nueva Jerusalén. Deciden hacer una guerra hacia la Nueva Jerusalén. Entonces, en ese momento, no se dice cuánto tiempo va a pasar desde que la Nueva Jerusalén descienda y sea el ataque. Sí dice que va a durar un tiempo, no sabemos cuánto. Pero cuando se tome la decisión de avanzar en contra de Dios, en contra de los santos, va a descender fuego del cielo y el mal va a ser destruido de una vez para siempre. Malaquías dice que no va a quedar ni raíz ni rama. Satanás y todos sus seguidores van a quedar eliminados para siempre. No van a ser enviados a un lago ni nada de eso, sino que van a ser destruidos para siempre. Y una vez que sucede esto, he aquí un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo lo que estaba en desintonía vuelve a acomodarse con su sintonía. Todos aquellos que decidieron seguir a Cristo, ahora no les queda más que esperar una vida eterna, placentera y gozosa. Sin más registros del mal, sin más registros de dolor, de angustia ni de sufrimiento. Díganme si la Biblia no es clarita. Díganme si Jesús no explica todo en detalle. ¿Por qué nosotros perdemos el tiempo tantas veces en alejarnos de Dios o en tener miedo a estas cosas? Es momento de entender de que pronto esto va a acabar. Cristo quiere darte una nueva oportunidad. Él quiere darte la oportunidad de que lo obedezcas. No sabemos hasta cuándo vas a poder tomar esta decisión, pero cuanto más tarde, más difícil va a ser. Entonces deja de dar vueltas y entregale ahora tu corazón al Señor. Y si ya se lo entregaste, ¿qué estás esperando para compartir este hermoso mensaje? ¿Qué estás esperando para dar al mundo entero a conocer que Cristo pronto viene? Cristo va a venir. Dios quiera que nos encuentre del lado de los fieles. Pero es ahora el momento de trabajar. De brazos cruzados no vamos a llegar a la eternidad. Gracias, Matías, por cada una de las explicaciones de los versículos, por este lindo tema y también a ustedes por habernos acompañado. Como siempre, les recordamos que el día de mañana continúa el seminario de Apocalipsis. Por favor, estén atentos, háganos llegar sus preguntas para que podamos de esa manera también seguir armando todos estos temas. Así que, sin más para decir, de parte de Ministerio Perspectiva Siglo XXI, en donde estuvo acompañándonos Matías López con la explicación de los versículos, Mariano Whitman en los controles y Jonathan Carrazán quien les habla, les mandamos un gran saludo y les deseamos que Dios los bendiga.